Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida, décima ronda, y tenemos con piezas blancas a Liretsa Firuza y con piezas negras a David Howell. Una partida espectacular también con grandes movimientos que, pues se ha decidido prácticamente por detalles. El tema es que estaban igualados a puntos, al igual que Fabiano Caruana. Muy interesante, como digo, ya en el tablero un pelín larga, pero merece mucho la pena. E4 por parte de Firuza, a lo que se responde con E5, caballo F3, caballo C6 y tras alfil C4, apertura italiana. Tras estos movimientos se opta por el gioco piano por parte de David Howell, alfil C5, enroque en corto, caballo F6 y tras jugar D3 por parte de las piezas blancas, pues de alguna manera pues se va jugando tranquilamente. Permite el desarrollo del alfil de casillas negras, H6 en esta posición, evitando que en algún momento pudiese saltar quizás el caballo a G5, tocando el punto de F7 con el caballo y el alfil, y también evitar clavadas por parte del alfil de casillas negras. C3, la idea de este movimiento quizás es acompañar en algún momento una ruptura central con D4, también B4 podría venir, en ambos casos tocando el alfil de casillas negras, y aquí normalmente o un poquito más adelante se suele jugar A6, A5, dando la casilla de A7 para dicho alfil. De momento se juega D6, también liberando al alfil de dama por parte de las negras. Firuza juega torre 1, una jugada de centralización, enroque en corto por parte de las piezas negras y H3, al igual que se había jugado H6 con control sobre esta casilla de G4, y tras estos movimientos aquí viene la jugada de A5. Por un lado, este movimiento, como decíamos, pues se suele jugar para tener control también sobre la casilla de B4 y quizás evitar que las piezas blancas pues hagan un poquito de espacio y ganen espacio en el flanco de dama, pero también permite o ya no se puede defender esta casilla con el peón y en algún momento el alfil puede venir a B5. Por otro lado, si se juega A6, pues se controlaría la casilla de B5, pero también está permitiendo un B4, por lo tanto con pros y con contras. De momento Firuza juega caballo BD2 en líneas en esta posición, suele venir el segundo caballo también al flanco de rey, a G3, y también este caballo vía E7 y G6 suele venir a esta posición también pues en algún momento con alguna jugada de ataque, ¿no?, por parte de ambos jugadores. De momento se desarrolla el alfil de casillas blancas, se enfrentan los alfiles, y para evitar el cambio la partida continúa con alfil B5, como decíamos, tocando al caballo de C6, alfil A7 retirando directamente y manteniendo en esta diagonal el alfil de casillas negras, y aquí se juega caballo F1. Es verdad que las piezas blancas podrían aprovechar para doblar peones, pero tampoco están ganando nada, pierden la pareja de alfiles, y también en algún momento pues este centro que tienen montado de peones las piezas negras pues tampoco es del todo tan débil, siempre estando en el centro del tablero. Por lo tanto se juega caballo F1 y tras caballo E7, maniobrando en la posición, caballo G3 y C6. Si ataca al alfil, se retira a 4, B5 ganando más espacio con nuevo ataque sobre el alfil, y para evitar el cambio de alfiles viene directamente a la casilla de C2. Tras estos movimientos se juega a 4 y es con este movimiento que entramos en una nueva partida. Es la jugada número 14 y yéndonos a las bases de datos de chess.com nos salta una partida del año 2019 que terminó en tablas entre Leinier Domínguez y Vladimir Fedosev. Esta no va a terminar de igual manera, podemos adelantar, y de momento se juega esta ruptura central que, como comentábamos, pues podía venir en un momento o en otro. Caballo G6 y tras jugarse alfil E3, también de alguna manera en caso de que pues se pueda lanzar este peón, también se refuerza su defensa y se pelea contra este alfil de casillas negras. La partida continúa con torre E8, al igual que habían hecho las piezas blancas, hacen las negras colocando esta torre pues en una columna que de momento está muy cerrada y con mucho material entre medias, pero que presumiblemente se puede abrir antes que la columna F.
aquí podíamos realizar un movimiento, por decirlo así, no muy bueno por parte de las negras, aprovechando que la casilla de F4 pues, puede ser interesante para ellas. Al igual las blancas pueden tener esta casilla de F5, pero para ver rápidamente que un movimiento erróneo ya puede costar la partida, ya que en esta posición las blancas pueden continuar con dama C1 o dama D2, y ante la amenaza de ganar un peón, en caso de que el caballo no se retire y esté retirándose, ya podría venir un ataque bastante contundente. Alfil por H6, G por H6 y tras dama por H6, pues ¿qué se puede hacer? Retirar la torre en esta posición a E8 es un poquito tarde, ya que la línea podría continuar con caballo F5, quizás amenazando mate, y tras estos cambios pues las piezas blancas siguen ganando la partida. Se puede jugar en esta posición un G4 y, como decimos, el rey no se puede mover y también su defensa es bastante difícil, ¿no?, de realizar por parte de las piezas negras. Por lo tanto, esto no ocurre en la partida, se juega torre E8 y tras estas jugadas alfil D3. Tras estos movimientos, alfil B6, A3, teniendo cierto control en la casilla de B4, y por parte de las piezas negras desarrollan su dama a C7 y torre C1 mirando por rayos X a dicha dama. Tras estos movimientos, alfil A5 también, como vemos, David Howell, pues clavando a este peón de C3, la torre se retira a E2 y tras jugarse dama B7, también retirándose de la columna en la que se puede abrir en algún momento y se encuentra la torre de C1, la partida continúa con este movimiento C4. De ahí que se hubiese quitado anteriormente la torre. Vienen varios cambios: B por C4, alfil por C4 y tras jugarse D5 con ataque sobre el peón y el alfil, este simplemente se retira a D3. Más cambios en la posición, ahora se captura el peón de D4 y tras caballo por D4, como vemos hay ataque sobre el alfil de casillas blancas, este se retira a D7 y tras estos movimientos se juega caballo de F5. La partida continúa con alfil C7, se maniobra con un alfil que de alguna manera tiene casillas tomadas en la defensa de las blancas, pero tampoco está haciendo pues mucho en la posición. Y tras estas capturas vemos que David Howell cuenta con un peón aislado, pasado, está centrado, pero que también puede ser fácilmente o más fácilmente atacable, y de momento alfil de 4 es un movimiento muy bueno por parte de Firuza, ya que bloquea al peón de que pueda seguir avanzando. También se defiende una vez más la casilla de B2, ya que pueden venir cambios con la torre o en algún momento esta torre podía capturar en E8, y también, como vemos, pues la gran diagonal es lo que tiene, ¿no? Está cogiendo bastantes casillas. Esto lo entiende así David Howell, que inmediatamente juega alfil E5. Tapona la posición, y aquí hay un movimiento muy interesante para las piezas blancas, que es torre por E5. En caso de que las negras capturen con la torre, esto no pasa en la partida, este sacrificio de calidad, pues se podría continuar con caballo por G7. Si rey por G7, ahora se elimina al defensor de la casilla de E5, y tras esta captura por parte de las negras, alfil por se mantiene clavado al caballo de F6. Y la verdad que la posición es muy buena para las piezas blancas. Se puede jugar torre C8, se pueden cambiar torres, y tras esta captura ganan un nuevo peón y están ganando plácidamente la partida, ¿no? Cuentan en esta posición con dos peones de más. Como decimos, el caballo sigue estando clavado y la posición pues es bastante ventajosa. Esto ocurriría si se captura con la torre, y si se captura con el caballo, la línea puede continuar con caballo de 6. Como vemos, hay ataque sobre una dama y una torre, dama B8, se recupera la calidad, y tras estos cambios, aunque en cuanto al material hay más igualdad, esta pareja de alfiles y cómo está situada pues hace que las piezas blancas estén ganando la partida. También la línea podría continuar con torre C7, metiendo presión y bueno, teniendo bastante control sobre todo el tablero.
Todo esto no ocurre ya que también hay otro movimiento que Firuza va a realizar en este momento y la verdad que es precioso, ya que es un sacrificio que de alguna manera hay que aceptar y no es otro que caballo por h6 con jaque. En caso de no aceptarlo y retirar, por ejemplo, el rey h8, vendría caballo por f7 jaque, ganando la partida prácticamente en el acto. Rey g8, caballo por e5 y tras todos los cambios se puede capturar ahora con la torre. Las piezas blancas contarían con pieza de más en esta posición y, como digo, pues estarían ganando. Por lo tanto, tras caballo por h6, se dan dando este jaque, continúa la misma con g por h6 y, como vemos, está abriendo la defensa para David Howell. Tras estos movimientos se juega en la posición alfil por g6. Se elimina, como habíamos visto en la línea anterior, al defensor o a uno de los dos defensores del alfil de e5. La partida continúa no con esta recaptura, sino capturando en G3, perdón, con el alfil, me cambiaba de alfil, con el alfil de casillas negras, y aquí la partida se vuelve un poquito loca, ya que primero torre por E8, todo está colgando con jaque, torre por, y tras jugarse dama F3, parece que las piezas blancas pues tienen prácticamente la partida ganada. Hay doble ataque a un caballo que está sin defender, también tienen por rescatar o recuperar este alfil de G3 y también, por otro lado, las piezas blancas tienen este alfil colgando. Bastante barullo en la posición, aunque aquí hay un movimiento que, si el de antes era un sacrificio bastante bonito por parte de Firuza, David Howell realiza el mejor movimiento en esta posición y es bellísimo, y no es otro que este dama C6. El tema es que, aunque solo defiende una vez el caballo, vemos que la dama ataca la torre. También viceversa, se está atacando, pero en este caso las piezas blancas no pueden capturar. Firuza no lo realiza, ya que en esta posición hay mate en una jugada. Por lo tanto, dama C6 parece que no es del todo buena, pero tras estos movimientos la partida continúa por parte de Firuza con la única jugada que le mantiene la partida en igualdad, y es alfil C2. Tras este movimiento, el tema es que podríamos pensar para las negras que también podrían capturar, ya que si nuevamente torre por C2 está viniendo el mate en una jugada, pero el tema es que aquí las blancas pueden salir del atolladero gracias a dama por G3. Se está dando un jaque y si el rey se retira o se cubre con el caballo o el alfil, que además, bueno, podrían ser capturados por el peón, finalmente podría caer la dama de C2. Además, ya no hay mate o no está cubierta la casilla por parte del alfil, que no existe, pero las negras se pueden salvar con dama G6. Se pueden cambiar damas en esta posición y tras capturar la pieza en F6 habría igualdad de piezas. Y en cuanto a los peones, pues las blancas cuentan con peón de más, pero prácticamente la partida está muy igualada. Todo esto, como decimos, no ocurre, ya que tras alfil C2 se juega por parte de David Howell alfil B8, una jugada no siendo del todo buena y tenía la posibilidad de mantener la igualdad en la partida jugando alfil E5. Y el tema es que evita que una de las dos piezas que están atacando a la pieza en F6 pues esté atacada. El tema es, siguiendo esta línea un momentito y jugando alfil por E5, torre por E5, y aunque es verdad que se pierde la dama o se puede perder tras esta siguiente jugada que estamos viendo en esta línea, alfil H7 jaque, caballo por H7 y torre por C6, alfil por, tras todos estos movimientos, como digo, hay igualdad en la posición, incluso la dama, que es como única pieza que tienen las blancas, pues tendrían que tener cuidado en esta posición. Podrían jugar un dama G4 con jaque, rey H8 y tras dama C8 intentando ganar una pieza, y con ello la partida. Las negras pueden cubrir el jaque con este movimiento. Por lo tanto, esto sería otra partida. No ocurre este alfil E5 de alguna manera salvador, retira el alfil a B8 y tras todos estos movimientos la partida continúa con dama por F6, dama por, y tras alfil por F6 llegamos a esta posición
en el que las piezas blancas cuentan con peón de más. El tema es que hay cierta ventaja para las blancas, ya que aunque solo cuenten con un peón de más, o podría ser este, por ejemplo, 2 contra 1 que tiene el flanco de dama, el problema es estas 4 islas de peones que tiene David Howell y que va a ser muy difícil de defender. Hay bastantes debilidades. Tras estos movimientos, torre C8 clavando al alfil de C2 y tras jugarse alfil C3 para cubrir, la partida continúa con D4. Aquí Firuza tiene que tener cuidado. Se juega el mejor movimiento nuevamente, que es alfil de 2, ya que si captura se le podría complicar la partida muchísimo. Alfil F4 atacando a la torre. Si la torre se retira, caería el alfil de C2, aunque existe alfil E3. Tras los cambios y la captura, ahora es verdad que siguen manteniendo de momento las blancas un peón de más, pero está aislado. No obstante, existiría para las negras este movimiento con doble ataque sobre el alfil. Se está perdiendo la calidad y tras este jaque el módulo da un punto de ventaja para las negras. Como vemos, es calidad por 2 peones de ventaja. Difícil la posición para las blancas, pero quizás se podría aguantar. No obstante, esto no ocurre. Como decimos, Firuza jugando todo el torneo a un nivel espectacular. También David Howell se juega alfil de 2 y tras estas jugadas se mejora la posición del rey en G7. La partida continúa con alfil de 3, se ofrece cambio de torres, pero además se bloquea el movimiento de este peón de D4. Las negras aceptan el cambio y tras estos cambios la partida continúa con H5. Como comentábamos, además del peón de menos, las 4 islas de peones hacen que la partida esté perdida. La idea principal aquí de Firuza va a ser traer el rey al centro del tablero, capturar este peón débil y de momento tras estos movimientos se juega H4. La idea es jugar G3 y comenzar a mover el rey, traerlo hacia el centro. Y las piezas blancas continúan su partida con alfil C6, G3 ya en la posición, alfil D7 y tras rey F1, alfil E5 se juega en el siguiente movimiento. Se centraliza de alguna manera también el alfil de casillas negras, defiende al peón de D4, rey E2, alfil G4 con jaque y tras rey D2 en esta posición se juega alfil D7 nuevamente. Como vemos, las piezas de David Howell se están moviendo básicamente los alfiles. No hay mejora, pero por parte de Firuza ha creado esta estructura de peones por un lado y luego está trayendo el rey a esta casilla de D3 una vez mueva su alfil, ¿no? La partida continúa de momento con rey C2, alfil E6 y tras jugarse alfil B5 atacando al peón de A4 se defiende con un jaque, pero como decimos, este alfil, además de intentar capturar el peón de A4, pues ha liberado la casilla para el rey de D3. En algún momento este alfil tiene que venir por la parte de atrás y intentar o capturar este peón con la ayuda del rey. De momento David Howell intenta traer también su rey al juego vía F5 o rey G6 vía F5 y tras esta jugada alfil D7 el rey queda bloqueado. Grandísimo Firuza, que entiende muy bien las posiciones, el final espectacular, alfil D1 haciendo ya algún movimiento de espera. De alguna manera este alfil defiende estos 2 peones y la partida continúa con alfil D2. Tras estas jugadas se juega F5, alfil F4 y en caso de capturar, aunque es verdad que las blancas cuentan con peones doblados y con una estructura que podemos pensar que es algo fea, en caso de cambiarse alfiles, pues estos peones están muy al salvo, además los 5, ya que se encuentran en casillas negras, el peón de D4 va a caer y con ello la partida, ya que el rey pues tampoco tiene acceso fácil a entrar a intentar capturar alguno de los peones, no se puede capturar el alfil, se retira G7 y tras jugarse en la posición alfil D6, la partida continúa con alfil F6. Hay bastantes movimientos, aunque no queda mucho para que termine. Alfil E8 con jaque, el rey se retira a H6,
Como vemos, este alfil, aparte de que no tiene ningún objetivo claro, ya que todos los peones están en casillas oscuras, pues este peón realmente es un dolor para las propias piezas negras, ya que el alfil pues realmente no puede ir a capturar ninguna de la base de los peones blancos. Y tras estas jugadas se juega alfil C5. Ya viene aquí este doble ataque por parte de las piezas blancas. F4 intentando crear pues algún tipo de contrajuego en el flanco de rey. Alfil por D4, nuevamente entraríamos casi en la misma línea si hay cambio de alfiles de casillas negras. Alfil D8 y tras jugarse rey D2, este alfil se retira a B3. La partida continúa con alfil E5 atacando al peón, decide capturar en G3 y tras F por G3 alfil A5 con jaque y rey C1. En esta posición David Howell decide abandonar. El problema mayor que tiene ahora las piezas negras es que este rey está perfectamente controlando estas dos casillas y evitando que ambos alfiles pues puedan acceder a ellas. Por un lado, el alfil de casillas blancas ha dejado ya de controlar este peón que sigue atacado por el alfil de E8 y el alfil de casillas negras estando en esta diagonal evitaría que este alfil de casillas negras pues pueda dar un jaque al rey y así el rey se tenga que retirar. Es decir, tras estas jugadas podemos hacer cualquier movimiento para las negras como alfil B6 y alfil F4 con jaque pues hace que el rey no pueda seguir defendiendo a su peón. El rey se puede retirar a G7 por ejemplo y tras alfil por H5 se gana un nuevo peón, dos peones pasados, 2 contra 1 en el flanco de dama y bueno, pues sería cuestión de tiempo. Partida muy completa, espectacular. Alireza Firuza, también David Howell, no solamente con ese dama F6, sino consiguiendo todos los puntos y hasta dónde está llegando. Y vamos a ver cómo pasan las siguientes partidas. No os comento la clasificación, lo dejamos para un siguiente vídeo y así pues el que lo quiera saber tenéis en la descripción del vídeo el enlace para poder verlo. Un saludo y hablamos.